¿qué tal mis amigos? En este día pues tenemos el privilegio de contar con la presencia de un gran profesionista, de un gran ser humano, el químico Carlos Martínez. Es especialista en el área de uroanálisis. Entonces le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, químico. Platíquenos un poquito de su trayectoria, en qué facultad estudió, en dónde labora y cuál ha sido su experiencia principalmente aquí en esta área que mencionábamos, el área de uroanálisis, que es un área pues rutinaria y que pues creo que la mayor parte de los laboratorios la trabajan. Bueno, yo inicié la parte del laboratorio desde la educación media superior, que sería la preparatoria, en un Cebetis, y desde ahí empecé la parte del laboratorio. Posterior me fui a la Universidad Autónoma de Guerrero, donde concluí mi carrera de químico biólogo parasitólogo. En cuanto a cuando inicié con el área de uroanálisis, creo yo desde que iba en el Cebetis. Tuve la fortuna de estar con una de las mejores químicas que existen en mi comunidad, y con ella empezamos a checar la parte de uroanálisis. Entonces aquí empezaron a surgir muchas dudas, alteraciones morfológicas que yo no conocía. Es de ahí que yo empecé a investigar, a documentarme cómo eran estas células que presentaban alteraciones morfológicas, cosas que no venían en los libros y este tipo de circunstancias. Desde ese tiempo para acá he venido trabajando el área al 100%. Mi tema de tesis la dediqué completamente a uroanálisis, que tiene que ver con las infecciones del tracto urinario, complementándolo con la parte del sedimento urinario, y principalmente me dedico a esta parte. Entonces en el ámbito laboral, actualmente me encuentro dando clases a nivel medio superior en un Cebetis. Entre las materias que he dado sería la de líquidos corporales. También me encuentro como un apoyo al ISSSTE de la ciudad de Iguala, principalmente ofreciéndole apoyo al área de uroanálisis. Y también durante un tiempo estuve apoyando un laboratorio de investigación cuando estuve en mi universidad en el área de uroanálisis de bacteriología. Entonces ha sido el enfoque que he tenido más que nada es la cuestión de uroanálisis. Como ya lo comentaba, pues desde mucho tiempo ya, no tanto como me gustaría, pero ya desde un tiempo para acá he venido trabajando el área intensamente, tratando de buscarle respuestas a muchas cosas que muchas veces no vienen en los textos habituales que tenemos. Así es. En este ámbito. No, y desafortunadamente es un área que, pues, usted lo menciona, o sea, en realidad la bibliografía que hay muchas veces es bibliografía ya muy antigua, muy rezagada, y que pues muchas veces hasta en ocasiones resulta ser un poco obsoleta, ¿no? Porque no hay ciertas actualizaciones que nos ayuden a mejorar, en este caso, los reportes en el laboratorio clínico. Y cabe señalar que aquí el químico Carlos hace no mucho tiempo también inició un grupo en Facebook. ¿Cómo se llama su grupo de Facebook? Es una página, es el blog de uroanálisis. El blog de uroanálisis. Para los que no han tenido la oportunidad de ingresar ahí a su página de Facebook, se llama tecléenle ahí en el buscador, blog de uroanálisis. Ahí muchos colegas me he dado cuenta que han estado compartiendo fotografías, han estado compartiendo casos, y pues ahora sí que la comunidad que conforma también este blog ha estado dando respuestas a muchas dudas que comúnmente surgen. Y pues por supuesto aquí el administrador del blog, el químico Carlos, con toda su experiencia que tiene, también contesta las preguntas y da el apoyo en cuanto a orientación en el área de uroanálisis. ¿Y qué opina del panorama en general de uroanálisis aquí en México? ¿Qué nos podría platicar en base a la experiencia que usted ha visto en general en nuestro país? Yo creo que en México tenemos un buen uroanálisis, que tal vez
se compara, por ejemplo, del uroanálisis, que yo respeto mucho, que veo que lo trabajan de forma muy adecuada, la parte citológica, todas las partes serían los japoneses. Creo yo que estamos a la par de ellos, sino un poquito más. La cuestión aquí sería ponernos de acuerdo, porque como ha surgido ya en varias ocasiones maneras de debates o cuestiones por ese estilo, sí hay como distintas versiones o distintas propuestas, y esto nos lleva a que no haya una uniformidad y probablemente no se avance en esa parte. Tengo la confianza de que en algún punto de estos años exista una guía de uroanálisis mexicana. Como yo le mencionaba, la que ahorita yo pienso que la mejor es la japonesa. Y creo yo que podríamos estar a la par de ese tipo de país, por ejemplo. Y sí, eso haría falta. Estamos en un buen nivel, pero eso es el requerimiento que hace falta, la uniformidad de los criterios, ver que sí tiene importancia clínica reportar, que no tiene relevancia, cuál es el nombre adecuado de X cristal, X alteración, cuál no lo es, y ponernos de acuerdo pues para llevar a un consenso y a la estandarización, vaya, al fin y al cabo, ¿no?, de los términos. Así es, porque como sabemos, pues la estandarización es una parte fundamental dentro de un laboratorio clínico. Desafortunadamente, incluso en sus lugares de trabajo, ustedes pueden hacer la comparativa, y también aquí mi hijo Carlos no me dejará mentir. Si le pedimos a un paciente que nos dé una muestra de orina, nos la entrega en nuestro laboratorio, y esa misma muestra de orina, una alícuota de esa muestra se la da a otro laboratorio, estoy casi 100% seguro que va a haber una discrepancia de resultados, siendo que se trata de una sola muestra. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues principalmente es a la no estandarización de esa área. Entonces, así como todos los equipos de laboratorio están estandarizados, los equipos comerciales, pues también en uroanálisis como tal no debe ser diferente, porque lo único que acontecerá es que haya una discrepancia de resultados, siendo que en teoría tendría que ser un resultado muy similar. Y yo creo que eso se debe mucho a la falta de estandarización, a los diferentes métodos que se emplean o metodologías que se emplean para procesar una muestra de orina. Entonces yo creo que desde ahí también es importante, además de sentar las bases, como usted lo comentaba, de qué es lo que sí se tiene que reportar, a qué está asociado reportar ciertas cosas, pues también es importante pues ponernos de acuerdo en cómo se va a procesar en este caso esa muestra. Últimamente ha habido una gran controversia, y digo últimamente, estamos hablando de los últimos años, en la celularidad. ¿Qué tan importante es reportar las células de acuerdo al epitelio que procedan estas células, hablando del sistema urinario? Y sí, es de gran importancia, porque ubicamos al médico en dónde está el problema. Está en la uretra, si está en la vejiga, uréteres, pelvis o a nivel renal. Estamos dando el indicio de dónde se encuentra el problema en el paciente. Por esta razón es muy importante poder diferenciar las distintas células que se encuentran en el aparato urinario y correlacionarlo con los demás elementos que podemos observar. Pero desgraciadamente por mucho tiempo se ha manejado de que no se clasifican y que se reportan así en grupos, células epiteliales nada más, y si acaso se diferencian las renales, pero pues no tiene mucha trascendencia clínica reportar así, porque tanto esas células epiteliales me les puede aumentar una contaminación vaginal como un proceso patológico a nivel urinario. Entonces, por esta razón sí es muy importante decir de dónde vienen, y por ejemplo en el caso de los epitelios que tienen varias capas, decir hasta qué células se está descamando para saber la severidad del daño que tiene esa patología en ese momento, vaya. Y también revisaba que por ejemplo también hay muchos libros de uroanálisis que en la parte de la celularidad es donde hay más problemas, que células por ejemplo escamosas basales dicen que son renales o es urotelio y cosas de ese estilo. Sí hay muchos problemas en la clasificación del epitelio en la mayoría de los libros de uroanálisis, son muy pocos los libros, y esa es la parte que yo le reconozco a México, porque siento yo que en la clasificación, aparte de que hay algunas
hay unos pequeños detalles por ahí, pero la clasificación del epitelio en México está muy bien, está muy apegada a lo que es la citología urinaria, y cosa que, por ejemplo, los libros que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, no es adecuada a la clasificación. Entonces sí tiene mucha trascendencia clínica reportarlos, de dónde vienen esas células, y si, por ejemplo, qué alteraciones podrían tener que me sugieran cierta patología, probablemente también podría ser. Bien, y digo, desafortunadamente también también dentro de las metodologías que se emplean aquí en México, pues por lo menos aquí en México no estamos acostumbrados a ciertos tipos de reporte, ¿no? En muchos otros países de la Unión Europea o inclusive en Estados Unidos, pues ya esto que mencionábamos hace un momentito de la falta de estandarización, pues ya en muchos países ya eso ya no es un problema porque utilizan sistemas comerciales para hacer como tal el examen general de orina. Uno de los más comunes es el sistema de COBA, ¿no? Que en este caso la ventaja que tiene este sistema es que pues el reporte es de acuerdo a ciertos elementos microscópicos en una proporción de volumen. Creo que en base a muchas guías internacionales, creo que es una de las recomendaciones que parte de esas guías nos hacen y que lo consideran más adecuado. Pero yo creo que ahí también en México, desafortunadamente, muchos médicos o inclusive hasta muchos dentro de los profesionales de laboratorio clínico no estamos familiarizados a veces ni siquiera ni con la diversa clasificación de las células y pues mucho menos a veces sabemos qué células son normales, qué células son anormales. Yo creo que ahí es muy importante en este caso, yo creo que la capacitación continua, sí. Porque bueno, desafortunadamente en gran parte de la formación y los programas académicos de la mayor parte de las universidades de aquí de México, pues en realidad el examen general de orina es una práctica, ¿no? Y en una práctica pues no vamos a alcanzar a ver todo lo que conlleva realizar un buen examen general de orina. Entonces yo creo que aquí esta parte se puede suplir con la capacitación. Bueno, y aquí aprovecho para adelantarles que la siguiente semana el químico Carlos va a estar compartiendo con todos nosotros una conferencia en donde nos va a hablar de la clasificación en este caso de las células epiteliales que conforman el tracto urinario. Entonces los invitamos a que vean esta conferencia que en breve va a estar apareciendo ahí en donde podrán registrarse, y de verdad créanme que es una excelente conferencia. Y estoy seguro que va a ser muy útil para que pues vayamos familiarizándonos con el reporte de las células epiteliales. Por otro lado, químico, también es algo que ha causado mucha controversia en estos últimos años. ¿Qué tan factible es reportar las diferentes anormalidades o diferentes tipos de muerte celular que se pudieran observar en el microscopio? Eso creo que hay veces que al estar revisando las redes sociales, pues nos encontramos fotografías de ciertas anormalidades celulares que muchas veces eso genera un poquito de ruido, ¿no? Y de duda hasta qué punto es recomendable reportarlo y hasta qué punto no. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues en este caso, como algunas veces lo he llegado a mencionar, y como algunas guías, la citología más que nada, por ejemplo una recomendación del Dr. Fogassi es: no tiene tanta trascendencia clínica todo lo que reportes, sino cómo lo interpretes. Ellos manejan mucho esa parte de interpretaciones de sedimento urinario, porque por ejemplo no tiene tanto caso reportar un montón de alteraciones celulares y todas significan lo mismo, o todas fueron causadas por un mismo agente, por ejemplo una infección del tracto urinario, y que reportes 20 alteraciones celulares y todas las causó el mismo agente, pues no tiene mucha trascendencia clínica. Tal vez sí tiene trascendencia clínica decir que el epitelio está siendo dañado y que vaya por el proceso infeccioso, pero de ahí reportar tantísima alteración, pues creo yo que más que beneficiar causaría algunos problemas, en parte porque el médico no los va a tomar en cuenta, porque muchas veces no está familiarizado con este tipo de cosas, y vaya, no es su obligación hacerlo, sino somos nosotros que estamos en el microscopio viéndolas. Y
Otra cuestión, puede que alarmemos al paciente o al médico de que, órale, tantísimo proceso ahí patológico, tiene que tener algo más severo que eso, ¿no? Entonces aquí sería esa circunstancia, o podemos meterle muchísimo ruido al paciente o al médico, o el reporte va a pasar inadvertido, porque el médico no lo va a tomar en cuenta. Entonces aquí creo yo que tiene mayor implicación clínica la interpretación que le demos a ese sedimento, al montonal de alteraciones que podemos encontrar. Por ejemplo, en cuanto a la muerte celular puede ser provocada por un estado fisiológico normal. Si las células están mucho tiempo en la orina, se degeneran, y yo las voy a observar degeneradas, y más en primera orina de la mañana. Está toda la noche en vejiga, la célula se degenera, entonces yo lo voy a encontrar degenerada. No tiene importancia clínica reportar degeneraciones celulares, porque fue el mismo proceso fisiológico. Entonces no siempre que encontremos, por ejemplo, una alteración celular, una muerte celular, querramos también vincularla a algo, porque a veces es mera fisiología del paciente. Y como vuelvo a repetirlo, tiene más trascendencia clínica la interpretación que le demos al montonal de alteraciones que reportemos o de muertes celulares que reportemos. Pues creo yo que no tiene mucho sentido reportar. Sí, creo yo, y también estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que habrá ciertas patologías o ciertas anormalidades que valdrá la pena mencionarlas, por ejemplo, como pudiera ser una hiperplasia papilar, por ejemplo, que veamos grupos celulares que su morfología de pronto a lo mejor esté más orillada a la presencia de un tumor. Y yo creo que ese tipo de patologías sí valdrá la pena mencionarlas, pero cabe señalar que nosotros no somos, o bueno, muchos de nosotros que trabajamos en un laboratorio clínico no somos expertos en citología. Yo creo que eso ya es parte del departamento de citopatología, que son expertos en realizar la interpretación de las anormalidades celulares. Pero vaya, si nosotros vemos que en base a la sintomatología de pronto del paciente, en base a lo que nosotros o los vestigios que nosotros vayamos observando en esa muestra, pues habrá cosas que valdrá la pena, habrá cosas que no, pero definitivamente concuerdo al 100% con usted que no es necesario entrar en tanto detalle, porque bien lo platicábamos también hace un momento antes de iniciar la entrevista, que hay muchos mecanismos de muerte celular que hasta hoy en día se encuentran en estudio. No es hay mecanismos que pues todavía como tal no tienen una explicación, ¿no? Sí. Se está estudiando, se ha logrado avanzar. De los últimos 10 años ha habido un gran avance en esto de la muerte celular, pero es algo que todavía tenemos una nube bastante grande, ¿no? En medio. Entonces yo creo que todavía no es tiempo de hacer tanto hincapié acerca de eso, precisamente como se lo comentaba, porque eso puede generar mucho ruido en el paciente, en el médico, y muchas veces se pueden llevar a cabo malas prácticas que pudieran perjudicar al paciente o inclusive hasta el bolsillo del paciente, porque a lo mejor una anormalidad en una célula, de pronto si está asociada a una infección, a lo mejor el médico le va a mandar a hacer un ultrasonido o van a querer inclusive hasta hacer algún estudio, una tomografía, por ejemplo, y eso va a repercutir en el bolsillo de la institución o bien en el bolsillo del paciente, siendo que no es necesario, siendo que esa normalidad fue por algo pues, meramente algo relativamente sencillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, concuerdo 100% con usted. Y bueno, y respecto, ¿qué nos puede platicar acerca de, en este caso, de algo que comúnmente también se ha estado hablando mucho, que es el riesgo litogénico? En la parte del riesgo litogénico, la parte que son de los 5 grados, que es tipo 1, tipo 2, creo yo que no tiene, a lo mejor en lugar de ayudar, podría no ayudar. Y luego, por ejemplo, hay ocasiones en las que los pacientes tienen problemas litiásicos y no tienen ningún riesgo litogénico. Ninguno. Entonces, por ejemplo, ese que es de los 5 niveles, hace mucho tiempo que se estableció, pero si usted se pone a buscar o cualquiera se pone a buscar,
no hay ningún estudio que diga que tiene un valor predictivo positivo, un valor predictivo negativo, o estos casos sí los confirmó, estos casos no los confirmó. No hay ningún estudio. Creo yo que tiene más trascendencia clínica interpretar el cristal. Por ejemplo, el oxalato monohidratado, oxalato de calcio monohidratado se asocia a una hiperoxaluria, por ejemplo. Y un hidratado, cuando estado decaédrico, se asocia más a una hipercalciuria. Entonces aquí, por ejemplo, ya estamos viendo la cuestión medular, ¿no? Lo que me puede condicionar ya la litiasis, una hipercalciuria, una hiperoxaluria. Entonces aquí ya viendo ese trasfondo, pues ya el médico checaría cuál es la situación del paciente, confirmar y ver qué situaciones o qué medicamento les da para conllevar a que esa hipercalciuria, esa hiperoxaluria baje, ¿no? Porque el riesgo litogénico, el único que es viable hacerlo es el volumen global cristalino, algo así, que son una serie de fórmulas que se realizan, que se toma en cuenta el tamaño del cristal, el número de cristales y otros parámetros. Aplica la fórmula y te da un valor, y dependiendo de ese valor hay valores de referencia que te dicen si está en alto riesgo o bajo riesgo. Es el único determinación de riesgo litogénico que tiene valor, porque si hay estudios que lo comprueban que sí se asocia, pero por ejemplo este de 5 niveles o 5 pasos, como llegan a llamar, pues no lo tiene. Entonces reportarle, por ejemplo, riesgo litogénico 1, 2, 3, 4, 5, que muchas veces no se traduce a mucho. A lo mejor puede, y más que nada, la parte de la interpretación de los cristales tiene que ver mucho con la muestra. Porque si yo refrigeré mi muestra, si yo me tardo en analizar mi muestra, se precipitan cristales. Entonces si yo leo después de 5 horas mi orina, o si refrigeré mi muestra y ya se precipitaron cristales, pues no me están indicando ningún riesgo en realidad. Porque la cuestión fue que fueron cristales que se formaron fuera del aparato urinario y no tiene valor clínico, vaya. Entonces aquí sí, es la cuestión de la muestra, la cuestión de que no hay criterios muy adecuados en la parte de los 5 pasos. Aquí la parte de riesgo litogénico que sí valdría la pena determinar es el de el volumen global cristalino, pero es una metodología un poquito complicada porque debes de saber el número que hay, el tamaño del cristal, pero sí valdría la pena esa parte. Yo creo que ahí también a estas alturas lo que se podría recomendar más es si se está observando una anormalidad en el crecimiento del cristal, yo creo que puntualizar, ¿no? Que ya estamos hablando de un riesgo litogénico, pero como tal el clasificarlo en grados, creo que hasta cierto punto pudiera ser un poquito complejo. Estaríamos cayendo a las mismas prácticas que platicábamos en un principio, que no va a haber mucha congruencia en los resultados. Lo que para a lo mejor algún laboratorio va a ser riesgo litogénico 3, a lo mejor para mi laboratorio va a ser riesgo litogénico 2 o 1, no sé, podría haber ahí ciertas confusiones. Yo creo que ahorita en base a las condiciones que vemos del panorama que hay dentro del uroanálisis, yo creo que esa parte sería pues recomendable simplemente cuando se ven alteraciones en el tamaño, en la forma, pues ya mencionarlo como un riesgo litogénico. Muy probablemente ese ya se esté formando el cálculo, o también en base a mi experiencia, muchas veces también ya traen el cálculo formado, pero bueno, obviamente sigue creciendo y es posible detectarlo. Entonces ahí yo creo que valdría la pena simplemente reportarlo como riesgo litogénico, ¿no? Ajá, en general cristales grandes, que al fin y al cabo un cristal grande se retiene a nivel tubular, y aquí nace todo un cálculo. Entonces sí, y ir por grados siento que no, en lugar de podría causar más confusión, pero aquí sí, esas cuestiones, cristales grandes, o por ejemplo un núcleo de cristal que luego se llegan a ver, así aquí es. Tal vez sí ya tenga mayor implicación observar ese tipo de características, pero sí por grados siento que es muy ambiguo. No, eso de los grados de riesgo litogénico, pues digo, como tal, han sido estudios que han hecho muchos expertos muy reconocidos a nivel mundial. Pero yo creo que en base al panorama que tenemos aquí en México, creo que no sería tan viable
adentrarnos tanto en eso. Esperamos que en algún momento, como usted lo comentó hace ratito, podamos tener las herramientas necesarias y poder llegar al acuerdo para que todo esto pueda estandarizarse. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando, podemos pasar aquí horas platicando de esta área, que en lo personal es un área que a mí me apasiona también, al igual que al químico Carlos. Y pues estaríamos aquí hablando horas y no vamos a terminar, ¿no? Pero sobre todo, pues yo creo que es importante que tomemos en cuenta todos estos puntos que usted nos ha estado mencionando en esta breve entrevista. Y bueno, pues de antemano, pues les agradezco mucho, le agradezco nuevamente mucho al químico Carlos Martínez. Les reitero, síganlo en su página de Facebook, blog de Uroanálisis. Ahí él ha compartido material muy, muy, muy valioso en cuanto a cristaluria, en cuanto a citología del sedimento urinario. En cuanto tengan oportunidad, visítenlo. Yo estoy seguro que les va a todo el material que él se ha dedicado a hacer. Créanme lo que va a ser muy, muy útil para todos ustedes. Y pues no me queda más que también agradecerles a ustedes por permitirnos escucharnos en esta breve entrevista. Les reitero, en estos días no se pierdan la conferencia que nos estará dando el químico Carlos acerca de citología del sistema urinario. Le agradezco mucho, químico. Gracias por la invitación. Bueno, no, al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación. Y pues nos estaremos viendo en una nueva entrevista próximamente. Manténganse al pendiente de la página de Facebook o de la página web. Si no han tenido la oportunidad de visitar la página web de la organización EduLab, es www.edulab.com.mx. Entonces ahí recientemente también compartimos un breve artículo hablando de la citología del sistema urinario. Esperemos que también todo lo que estemos aportando a través de estos medios pues resulte de gran utilidad. Nos vemos para la siguiente entrevista.